Imaginen la motocicleta enduro ideal, ligera, con un motor potente y con buen torque, una excelente suspensión, un centro de gravedad bajo, fácil de manejar, innovadora y al mismo tiempo confiable. Puede parecer que algunas cosas en la frase anterior son poco compatibles. Sin embargo, en el año 2007 intentaron crear una motocicleta así, y a los bávaros prácticamente les salió bien. Este modelo se llamaba. Realmente es único en su clase y algunas soluciones implementadas en esta motocicleta en el futuro se aplicaron a otras tecnologías. Conozcamos con más detalle la historia de esta motocicleta, una historia de grandes ambiciones. ¿Estás en el canal Crossmoto? Que disfrutes el video. Comencemos con la historia. Hasta el año 2007, la compañía no producía nada parecido, mientras que en la construcción de motos enduro y de motocross ya habían tenido éxito los fabricantes europeos y japoneses. Producían los famosos motores Boxer, crearon la categoría de las grandes motos trail en los 80 con un modelo y realizaron un experimento icónico con motores en línea colocados de forma inusual en el chasis. En los modelos 1075, en 1993, se creó un monocilíndrico de cilindrada media, el 10. La primera moto con transmisión por cadena a la rueda trasera, tras el cambio total al cardán en los 60, no existía nada parecido a las enduro ligeras y agresivas en la línea de producción de la compañía. Y así llegó el año 2007. En ese año, BMW adquirió Husqvarna Motorcycles de Agusta Motor, perteneciente a la corporación Cagiva. Y a pesar de los importantes avances que ya tenían en el área de vehículos deportivos ligeros todoterreno, la dirección tomó la ambiciosa decisión de construir la motocicleta enduro ideal desde cero. Los jefes ansiaban entrar rápidamente en el nicho de las carreras de enduro, con una técnica superior capaz de competir al mismo nivel con los mejores representantes de la clase, como el cuarteto japonés y KTM, y así aumentar el prestigio de la marca. Desde el punto de vista del marketing, se posicionó como una máquina deportiva para pruebas de enduro y como una motocicleta de doble propósito. El proyecto del enduro de 4 tiempos en la clase de 450 centímetros cúbicos nació después de un fracaso. Modelos G650X. La 650 se produjo en el periodo de 2006 a 2009 en las versiones Supermoto y Roadster, y fue la respuesta al crecimiento de la popularidad de las motos de cilindrada media en los años 2000 y a la evolución de los modelos anteriores de 650. En los 3 modelos se instaló un motor austriaco, y muchas cosas en esta motocicleta se desarrollaron conjuntamente con una empresa italiana. A pesar de las numerosas innovaciones, la 650 no cumplió con las expectativas de ventas, por lo que llegó el momento de un nuevo proyecto en el que buscaban evitar repetir los errores. En poco tiempo, la nueva motocicleta estuvo lista. Los ingenieros se esforzaron por lograr una potencia similar a la competencia. La hicieron más ligera, compacta y aplicaron soluciones técnicas no tradicionales. Por primera vez debutó ante el público el 6 de noviembre de 2007 en la exposición 2007 en Milán. Y ahora vamos a analizar en detalle la construcción de esta enduro. Lo primero que salta a la vista es el cuadro. No se parece al Delta Box de aluminio de los japoneses ni al cuadro de KTM hecho de acero al cromo molibdeno. Se usó una construcción tubular de acero inoxidable. El cuadro resultó ser muy rígido y gracias a la poca cantidad de tubos es simple y bastante ligero. Durante el diseño de la motocicleta, los ingenieros notaron que, debido a la gran caja de filtro, no podrían colocar el tanque de combustible en su ubicación habitual en la mayoría de las motocicletas. El tanque fue colocado debajo del asiento, bajando el centro de gravedad. Motor. Los bávaros desarrollaron desde cero un monocilíndrico de 4 válvulas y 450 cc, pero la producción del motor fue encargada a otra empresa, la taiwanesa Kymco. Se puede notar que el cilindro del motor está visiblemente inclinado hacia adelante, exactamente a 30 grados. Esto se hizo intencionalmente para bajar el centro de masa de la motocicleta, y por supuesto, el desarrollo del cuadro, el chasis y el motor se coordinó. También, la inclinación del motor permitió aumentar el espacio para instalar un inyector con doble mariposa y una caja de filtro más grande. Esto también tuvo un efecto positivo en la forma del conducto de admisión. Un poco sobre las características estándar: motor monocilíndrico de 4 tiempos, cilindrada de 449 centímetros cúbicos, diámetro del cilindro de 98 milímetros,
carrera del pistón de 59,6 milímetros, relación de compresión, 2 árboles de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro. Este motor podía presumir de una potencia de 51 a 57 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto en la versión deportiva y de 40,8 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto. En la versión civil, el par máximo era de 44 y 43 Nm respectivamente, siendo esta versión más restringida para cumplir con las normas de emisiones. A los aficionados que querían liberar todo el potencial del motor no les molestó mucho, ya que con un par de minutos trasteando en la electrónica, un mecánico experimentado podía liberar los 11 caballos de fuerza ocultos. La alimentación del motor estaba a cargo de un inyector de fabricación japonesa. En un solo bloque con el motor se encontraba una caja de cambios de 5 velocidades. Lo inusual. Primero, hicieron que el cigüeñal del motor girara en sentido contrario a las ruedas. Aquí el asunto es el momento giroscópico. Una solución similar permite cambiar de lado la motocicleta más rápido en las curvas y además carga la rueda delantera, lo que mejora el manejo de la máquina. Para transmitir la dirección de giro a la caja de cambios, se requirió un eje intermedio. En segundo lugar, el conjunto del embrague también resultó ser poco convencional. Por la disposición del chasis y el motor, no había espacio en el eje primario de la caja de cambios. Por eso, los ingenieros decidieron colocar el embrague directamente en el cigüeñal, del lado derecho. El embrague resultó ser de un diámetro pequeño y debido a su ubicación, giraba a una velocidad mayor que en los vehículos con una disposición tradicional, aproximadamente 3 veces más. Esto resultó en una desventaja desagradable. El embrague se desgasta notablemente más rápido. En cross y enduro se suelen utilizar 2 radiadores laterales para enfriar el motor. Aquí, debido a la inclinación del motor y la falta de un tanque de gasolina, se instaló un solo radiador. Observa el cuadro de la moto. A diferencia de los competidores, el punto de fijación del basculante trasero está adelantado. Por ello, para mantener la distancia entre ejes dentro de la clase, el basculante se hizo más largo. Y en cierta etapa del diseño, los ingenieros decidieron abordar un problema desagradable que ocurre con la cadena, el cual es muy evidente en las motos con un gran recorrido de la rueda. En casi todas las motocicletas, incluyendo las de enduro, el eje secundario de la caja de cambios, donde se encuentra la estrella motriz, no coincide con el eje del basculante. También tenemos un tercer punto, el eje de la rueda. Corresponde al eje de la estrella conducida, y debido al funcionamiento de la suspensión, la distancia entre la estrella motriz y la estrella conducida cambia, lo que afecta la holgura y la tensión de la cadena. Los ingenieros implementaron una innovación. Ellos combinaron el eje del eje secundario con el eje del basculante, eliminando así el factor de tensión o aflojamiento de la cadena y reduciendo la carga en la caja de cambios. Por otro lado, buscar la perfección dificultó reemplazar la estrella motriz. De hecho, hay que quitar el basculante. La compañía declaró oficialmente que, a pesar de la complicación del proceso, un mecánico experimentado puede realizar esta operación en 15 minutos. Cabe destacar que fue la primera vez que se combinaron el eje de la estrella y el basculante en una máquina de producción. En cuanto al chasis, aquí se utilizaron los mejores componentes. Una horquilla de 45 milímetros con un recorrido de 300 milímetros. Un monoamortiguador que, junto con un basculante largo, proporcionó un recorrido de la rueda trasera de hasta 320. Sistema de frenos. No resultó ser una motocicleta tradicional. Salió un concepto para el cual hubo que adaptar componentes y piezas individuales, a veces de una manera bastante poco convencional. Como resultado, obtuvo una de las motocicletas más ligeras en la categoría con una potencia de 2 o 3 caballos. Además, hay una serie de innovaciones. Llegó el año 2008, la máquina salió a la venta y era hora de que la compañía la presentara en las carreras. Esto sucedió en 2009. La narración podría terminar lógicamente en este punto. ¿Qué puedo decir, chicos? Salió interesante, pero la construcción quedó cruda, algo se descompuso y no gané la carrera de motos. Tomando en cuenta la novedad y lo innovador de varias soluciones, esto tenía sentido, pero resultó un poco diferente. Y esta es una parte brillante de la historia del Hard Enduro de 2009. Andreas Lettenbichler ocupó el primer lugar en un prestigioso y aún no tan difícil como hoy evento de enduro. Y el segundo lugar en Erzberg en Austria. Técnicamente ninguna motocicleta de 4 tiempos había ocupado una posición tan alta en esta prueba de enduro, y además firmaron un contrato con la leyenda de las carreras de enduro, David Knight, a principios de 2009. Y ahí empezaron los contratiempos. Knight, quien hace un par de años en KTM fue el ganador en todos los 14 campeonatos de enduro, en la primera carrera muestra el 7º lugar.
El asunto se reducía a un trabajo poco habitual para el piloto con las suspensiones. Él insistía en cambiar la horquilla por una más familiar para él, pero los ingenieros se negaban rotundamente a hacerlo. David afirmaba que la motocicleta es buena para el off-road, pero para las carreras, y para él en particular, se necesita una serie especial de competición. En general, en el equipo empezaron a surgir conflictos entre los pilotos y los ingenieros. Knight y otros pilotos proponían ideas sobre cómo mejorar los resultados en las carreras y cómo contribuir a la promoción de la motocicleta. Esto entraba en conflicto con los ingenieros y la dirección de la empresa, quienes sabían mejor que nadie cómo crear y promover la tecnología. No piensen que los ingenieros son unos idiotas. No, los muchachos hicieron todo lo posible para crear una excelente moto enduro. Y en teoría, la mayoría de sus decisiones deberían haber influido positivamente en la calidad de manejo de la motocicleta. Y se les puede entender cuando un piloto quejumbroso se les acerca constantemente. Pero Knight no se quejaba sin razón. Por ejemplo, el sistema de tensión constante de la cadena, en teoría, ofrecía ventajas. Pero en la práctica, la parte trasera de la motocicleta perdía carga debido a esta solución, haciendo que el manejo fuera menos predecible. En general, el manejo era específico y, naturalmente, los deportistas que habían competido durante varios años en motocicletas de otras marcas tenían que adaptarse y volver a aprender. Pero ese no es el mayor problema. En una de las primeras carreras de la temporada, David descubrió que lideraba con facilidad, superando obstáculos donde la motocicleta debería haber sido una carga. Knight estaba cerca de la línea de meta y nadie podía impedirle ganar. Nadie, excepto su motocicleta. Se quemó el embrague, lo que anuló el liderazgo, y en las siguientes carreras, un evento similar se convirtió en una molestia constante. Recuerden, les dije que el embrague gira 3 veces más rápido, por lo que la cadena comienza a patinar. En una KTM no habría sido tan crítico y habría terminado la carrera, pero con la frecuencia de rotación alterada. Se quemó velozmente como la pólvora. Así son las cosas. Llévale a David que en el box tiró la moto y la rompió frente a la directiva. Los pilotos de la compañía se despidieron de Juha Salminen, otro piloto del equipo, que a mediados de 2009 obtuvo el segundo lugar en otra competencia. Aquí el asunto probablemente es que Salminen resultó tener más paciencia. Habló negativamente sobre el embrague y la manejabilidad, pero gracias a su perseverancia logró adaptarse a las características de la nueva motocicleta. Otro factor importante que influyó en todo. El equipo recibió nuevas motocicletas para pruebas literalmente justo antes de la primera carrera de la temporada, y las pruebas se realizaron sin la participación de la tecnología de las marcas competidoras. Ahora este error parece obvio, pero en ese momento el equipo de carreras no le dio mucha importancia. Para finales de 2009 se realizaron cambios en la motocicleta, se eliminó el sistema de tensión de cadena fija y se modificó ligeramente el chasis. Esto permitió a la motocicleta tener actuaciones dignas en las carreras. La BMW G450X estaba condenada al fracaso, y para finales de 2009 esto era evidente. Esta historia puede parecer muy complicada, pero en realidad es simple. 5. Querían crear una motocicleta innovadora. Durante el desarrollo, los ingenieros tuvieron que trabajar en las peculiaridades de la motocicleta, inventando nuevas peculiaridades. Esto se convirtió en un círculo vicioso. En teoría, debía ser perfecto, pero en realidad resultó ser extraño. Los pilotos se dieron cuenta del siguiente hecho. ¿Para qué gastar 1 año o incluso 2 reaprendiendo para esta motocicleta solo para lograr los mismos resultados que ya tenían con otra máquina? O, por ejemplo, podría haber resultado ser una moto Dual Sport muy decente, pero para ese nicho, su tanque de 8 litros era francamente pequeño. Tampoco le ayudaron mucho los relatos de los periodistas. Máximo lo elogiaban, que estaba al nivel de sus competidores, pero para las ventas eso no era muy bueno. En el año 2010, la dirección tomó la decisión de detener la producción. Como dijo David Knight, si hubieran seguido el camino estándar de construcción de enduro, habrían obtenido una máquina bastante decente. Pero, sin tener experiencia en la construcción en este nicho, optaron por el camino de la innovación solo por innovar. La máquina jugó una mala pasada. Así es la historia, amigos. La historia de cómo los bávaros reinventaron la motocicleta enduro. Y aunque esta motocicleta no tuvo un gran éxito, su producción se detuvo rápidamente, pero algunas soluciones técnicas implementadas en ella siguen siendo interesantes y demandadas hasta el día de hoy. En este momento mi relato llega a su fin. Como siempre, amigos, si les gustó el episodio no olviden apoyar con su suscripción, compartiendo, dando like y comentando.
Quiero agradecer especialmente a todos los que apoyan financieramente mi canal a través de los datos que están fijados en la descripción. Como siempre, estuvo con ustedes el canal Crossmoto. Hasta pronto.